En el mito de la caverna, mal llamado mito, porque no es en realidad un mito como tal, sino una alegoría o un relato, si se quiere, Platón explica una de las cuestiones más importantes que el ser humano a lo largo de su historia se ha cuestionado, y es la veracidad de la realidad que se le presenta ante sus ojos. Cuenta la alegoría de la caverna que un grupo de hombres al nacer son encadenados e inmovilizados totalmente en una caverna profunda debajo de la tierra, totalmente subterránea. Los hombres están obligados, precisamente porque su cuerpo ha sido encadenado totalmente, a mirar solamente hacia el frente. Una gran pared tallada donde a su vez se refleja la sombra de todo lo que ocurre detrás de ellos. En el muro sobre el cual están recargados, en su parte posterior, en la parte de arriba, pasan personas, se colocan objetos y a su vez más atrás hay una hoguera que hace que la sombra se proyecte en la pared de adelante. Los hombres viven y crecen toda su vida encerrados en la caverna, y lo único que conocen son las sombras que se proyectan en la pared, en los objetos. No han visto nada de la realidad, simplemente esas sombras. Este mito Platón lo usa para explicar dos lugares en el que podemos colocarnos como seres humanos. Uno, el lugar de la opinión, de la doxa, en griego como la llamaría Platón, en el cual el mundo simplemente se reconoce por lo sensible. Reconocemos todo lo que hay solo a partir de lo que nuestros sentidos dicen de eso. Es una aproximación al mundo bastante vaga y no hay verdadero conocimiento, debido a que no hay una reflexión sobre eso que existe, sino que simplemente estamos juzgando por las apariencias. En segundo lugar, estaría la ciencia, representada también por ese hombre libre que sale de la caverna y es capaz de ver mucho más allá de lo que en realidad se le presenta a sus ojos y se le fue presentado durante toda su vida. En este sentido, por supuesto aclarando que no es la misma ciencia moderna, es simplemente la ciencia entendida como episteme, conocimiento. Trata sobre las ideas, hace una reflexión más profunda sobre lo que existe, lo cuestiona, se cuestiona a sí mismo y cuestiona la realidad para llegar a la consolidación de ese conocimiento verdadero. Esto se hace a través de la razón. La razón en este sentido es el vehículo por el cual podemos llegar a la ciencia o a la episteme, es decir, al conocimiento verdadero, a aquello que puede ser verdaderamente comprobado y conocer en realidad cómo es la realidad que se presenta ante nuestros ojos. Supongamos que alguien pasa, eh, digamos, atrás de los hombres, proyectando su sombra al frente, y lo hace con un sombrero de plumas. Quienes están mirando hacia la pared y cuya vida solo se resume en intentar saber qué son las sombras que hay ahí, pensarán que hay seres que poseen un plumaje en su cabeza y que evidentemente sobresale y está, digamos, incorporado naturalmente a su propio ser. Si pasara
un hombre con su hijo o hija cargado, eh, la sombra se proyectaría, digamos, como una imagen uniforme, y quienes están viendo esto pensarían que hay seres, eh, digamos, combinados en cierto punto, amorfos en realidad, donde también hay una combinación de diferentes aspectos. Esto se debe a que es lo único que conocen, la sombra que se está proyectando al frente, y todo lo que conocen de la realidad solo se lo transmitiría esa sombra. Regresando de nuevo al mito, se dice que un hombre quizá logra escapar, logra liberarse del encadenamiento y sale a la realidad. Lo que experimenta en ese momento en el que puede ver lo real fuera de la caverna puede darse de diferentes formas. Puede asustarse porque nunca ha visto los colores, nunca ha visto lo que en realidad existe. Si sale de día puede ser cegado por la luz del sol que nunca antes ha visto. Pero supongamos que sale, se sorprende, eh, se da cuenta que hay algo real en el mundo, y que lo que hay en la caverna son simplemente reflejos de esa realidad. Se da cuenta que existe algo más allá de la sombra que toda su vida ha visto en la pared, y en cierto punto quizás se alegre de conocer eso que hay fuera, es decir, la realidad, la verdad, y vuelve a la caverna. Regresa a la caverna para contarle a los demás que afuera hay algo más real que esas sombras que han visto toda su vida. Quienes están encadenados lo toman por loco, se ríen y se burlan de él porque no aceptan en realidad que lo que dice es verdad. Les parece que ha perdido la cordura y simplemente es un loco. Este hombre que salió fuera de la caverna y que conoció la realidad intenta desatarlos, intenta hacerlos libres. Estos hombres pueden incluso llegar a matarlo porque están atentando contra eso que ellos creen que es verdad y no quieren verdaderamente salir de la caverna. Quieren permanecer ahí. Las sombras se han convertido en su principal y única realidad. No existe nada más allá de eso. En la película Matrix de 1999 ocurre eh, una interesante escena donde Morfeo le ofrece dos pastillas a Neo, el protagonista de la película. Neo ha visto la Matrix, es decir, el engaño que encubre a la realidad. Se dice y se ha analizado bastante esta película por su referencia evidente al mito de la caverna de Platón. La Matrix es aquello que oculta la realidad y nos hace esclavos, como dice el mismo Morfeo. La pastilla azul hará que Neo despierte sin que nada haya ocurrido. No habrá sido consciente del engaño que hay en la realidad. La pastilla roja, por el contrario, lo adentraría en la Matrix y haría que viera la verdad. Pero el mismo Neo cuestiona a Morfeo y le pregunta: ¿cuál engaño? ¿Cuál es esa verdad? Morfeo le dice: la verdad de que eres un esclavo, y esa verdad en la que todos somos esclavos. Los medios de comunicación
hoy en día las redes sociales, todo funciona como un cierto engaño que oculta una realidad. Y la realidad es que somos esclavos, un sistema que nos obliga a consumir, a seguir unas determinadas normas, a cumplir cabalmente con los mandatos de la cultura, y que todo eso lo consideramos bueno, entre comillas, cuando en realidad es esa pantalla, esa Matrix que oculta el hecho de que somos seres para el mercado, seres que simplemente valen por lo que son capaces de adquirir, de comprar, de consumir, seres que en realidad solo valen si siguen las normas de la cultura, se comportan de una determinada forma, siguen ciertos estereotipos, se muestran como felices. Son diferentes aspectos que Matrix revela y que muestra perfectamente lo que es el mito de la caverna, el estar encerrados en la apariencia sin ver lo que hay más allá, sin ver que es posible hacer una cierta reflexión sobre lo real. Ahora bien, en la Matrix, eh, como se ve, digamos, en la película, siempre hay algo que oculta nuestra realidad y oculta lo que nosotros somos. En la vida normal, en nuestra vida cotidiana, hay cosas que demuestran este aspecto. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales. Cuando subo una foto a Instagram, cuando publico un estado de WhatsApp, lo que hago es mostrar a los demás un fragmento de mi realidad, un pequeño recorte de eso que quiero mostrar y expresar frente a los otros. Digamos que a pesar de que esto se da en los aspectos de nuestra individualidad, también se replican en aspectos más generales de la sociedad. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen algo muy similar a lo que nosotros hacemos con las redes sociales, y es recortar un fragmento de la realidad y colocarlo, digamos, puesto en cierto punto como si fuera la totalidad. Los medios de comunicación siempre intentan vender que lo que dicen y lo que hacen y la información que dan se está haciendo, digamos, desde lo total, es decir, que es la verdad en general y que informan sobre la realidad total del mundo. Pero, insisto, siempre es un recorte, una selección. Incluso también hay unas intenciones de fondo. Si nos ponemos a pensar todo lo que hacemos, todo lo que reflexionamos, todo lo que decimos, lo que actuamos, siempre está mediado por nuestros deseos, y nuestros deseos en cierto punto nos empujan a generar una determinada forma de nuestro ser. Entonces, digamos que los medios de comunicación, por ejemplo, se presenten como objetivos plenamente, es algo que evidentemente no es así. Siempre hay intereses detrás, hay intereses de fondo, siempre se quiere algo. Cuando decimos, cuando actuamos, siempre estamos queriendo algo. En este momento lo que yo estoy haciendo al hablarles de esto, estoy queriendo que comprendan un tema importante, pero si ustedes me preguntarían, ¿soy totalmente objetivo? Puede que lo intente en cierta medida, pero no total. Siempre hay una intención detrás. ¿Cuál es la intención de todo lo que realizamos? Ahora, hay intenciones que pueden ser, digamos, no tan perjudiciales, en el sentido que arreglan digamos, poseen un carácter de arreglo a la enseñanza, por ejemplo, pero también en otros lugares a la manipulación. ¿Cómo estamos tan seguros que no estamos siendo manipulados y que no estamos siendo embutidos en cierto punto dentro de esa gran Matrix?